El convento de San Ambrogio, sexo, mentiras y corrupción en los muros sagrados. Prepárate para sumergirte en una historia que te dejará sin aliento. Hoy desentrañaremos los secretos más oscuros y los escándalos más perturbadores que han sacudido los cimientos de la Iglesia Católica. Lo que se ha mantenido oculto durante siglos finalmente sale a la luz, y lo que descubrirás aquí cambiará tu percepción sobre lo que ocurre tras los muros de los conventos. Imagina un lugar donde la vida debía ser pura y dedicada a Dios. Las monjas, conocidas como las novias de Cristo, vivían en un ambiente de devoción, castidad y oración. Desde el momento en que ingresaron al convento, su vida estaba destinada a alejarse de los lugares terrenales, consagrándose completamente al servicio divino. Pero lo que ocurre detrás de esos muros es una historia completamente diferente. Un cuento oscuro de deseo, traición y corrupción. Muchas de estas mujeres, aunque entregadas a la vida espiritual, eran humanas, con deseos y pasiones reprimidas que a menudo se convertían en una fuente de tormento. A lo largo de la historia, muchas monjas han luchado con el voto de celibato, un compromiso de renunciar para siempre al amor físico, lo cual resultaba, en muchos casos, una carga insoportable. En medio de esta represión, comenzaron a surgir escándalos que sacudieron las bases de la Iglesia. Y uno de los más perturbadores ocurrió en el convento de San Ambrogio en la década de 1850. El convento de San Ambrogio, un lugar de corrupción y oscuridad. Este convento, que debía ser un lugar de paz y devoción, se convirtió en el escenario de uno de los escándalos más sombríos y macabros de todos los tiempos. María Luisa, la abadesa del convento, emergió como una figura enigmática y perversa, que no solo rompió sus votos, sino que arrastró a otras monjas a un mundo de deseo y traición, bajo el pretexto de una espiritualidad falsa y retorcida. María Luisa convencía a las jóvenes novicias de que su cuerpo era un canal de bendiciones divinas. En la penumbra de la noche, organizaba rituales secretos, afirmando que los fluidos de su cuerpo contenían poderes curativos milagrosos. ¿La cura? Unirse a ella en actos sexuales que llamaban rituales de iniciación. Sí, has oído bien. Lo que debía ser un espacio de castidad y pureza se convirtió en un campo de batalla de manipulación, engaño y pecado. María Luisa no actuaba sola. En su red de corrupción estaba involucrado un confesor jesuita, un hombre que debía guiar espiritualmente a las monjas, pero que cayó bajo las garras de la abadesa. Los encuentros nocturnos entre ellos eran disfrazados de reuniones religiosas, pero en realidad, se trataban de momentos de pura lujuria y desenfreno, todo bajo el pretexto de cumplir con la voluntad divina. Aquí se empieza a desentrañar la verdadera tragedia del convento. Jóvenes mujeres que ingresaban al servicio de Dios, buscando refugio espiritual, eran víctimas de un sistema de poder donde la sexualidad y la manipulación emocional eran las armas principales. María Luisa manipulaba psicológicamente a las novicias más vulnerables, convenciéndolas de que el sufrimiento y la entrega a sus deseos eran parte de su misión sagrada. Los horrores no terminaban ahí. Aquellas monjas que se atrevían a resistir los métodos de la abadesa misteriosamente caían enfermas y morían. El miedo dominaba el convento, y María Luisa mantenía su poder utilizando no solo el engaño espiritual, sino también el terror. El poder que ostentaba sobre las mentes de estos jóvenes era absoluto. Una de las pocas que logró escapar con vida fue la princesa Catalina, quien, tras dejar el convento, denunció los actos profanos que allí ocurrían. Esto llevó a un juicio que no solo sacó a la luz los terribles actos de María Luisa, sino que reveló una red de corrupción mucho más extensa dentro de la Iglesia. El juicio se convirtió en un espectáculo que capturó la atención de toda Europa. La Inquisición desenterró cartas supuestamente escritas por la Virgen María, que María Luisa había utilizado para justificar sus actos y mantener a las monjas bajo su control. Estas cartas, evidentemente falsas, fueron el arma con la que la abadesa dominaba las mentes de aquellos jóvenes. Aquí es donde entra un análisis más profundo de su mente. María Luisa no solo era una mujer sedienta de poder, sino una manipuladora experta que utilizaba las inseguridades y la fe de los jóvenes a su favor. Su carisma oscuro y su capacidad para distorsionar la espiritualidad en un arma de control eran lo que la hacían tan peligrosa. En un mundo donde las mujeres rara vez tenían acceso a cualquier tipo de poder, María Luisa encontró una vía perversa para ejercer el control total sobre otros. La abadesa usaba el convento como una especie de reino personal, donde su palabra era ley.
En lugar de ser un líder espiritual, se convirtió en una déspota con un control absoluto sobre las vidas, los cuerpos y las almas de las monjas. El escándalo llegó hasta los oídos del Papa Pío IX, quien no tuvo más remedio que actuar. María Luisa fue condenada por falsedad de santidad y por sus prácticas no ortodoxas, incluyendo su relación con el confesor jesuita. Pero el castigo fue sorprendentemente leve: exilio y reclusión. La Iglesia, avergonzada por los eventos, prefirió barrer todo bajo la alfombra en lugar de enfrentarse completamente a la realidad de lo sucedido. Es imposible no preguntarse, ¿cuántos otros secretos similares estarán ocultos en los archivos del Vaticano? Este escándalo es solo una muestra de los horrores que pueden suceder incluso en los lugares más sagrados. Algunos historiadores y estudiosos creen que este no fue un caso aislado. ¿Cuántos más conventos podrían haber sido escenarios de abusos similares? La revelación de los archivos de la Inquisición, desenterrados más de un siglo después, ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué más podría estar ocultando la Iglesia? Este caso es un recordatorio de que donde hay poder, también puede haber corrupción, y que los secretos más oscuros a menudo están enterrados en los lugares menos esperados. Este no es un tema relegado al pasado. A lo largo de los siglos, la Iglesia se ha enfrentado a varios escándalos sexuales que siguen apareciendo en los titulares hoy en día. Las historias de abusos dentro de instituciones religiosas continúan, haciendo eco de lo que ocurrió en San Ambrogio. Este caso histórico es un recordatorio impactante de que la corrupción puede infiltrarse incluso en las instituciones más sagradas y que las víctimas a menudo son silenciadas. En un momento en que los abusos eclesiásticos están siendo expuestos, el caso de María Luisa sigue siendo terriblemente actual. ¿Cuántos secretos permanecen ocultos? Lo que ocurrió en el convento de San Ambrogio es un escalofriante recordatorio de que el poder y el deseo pueden florecer en los lugares más inesperados. ¿Cuántos más escándalos estarán escondidos tras los muros de conventos, iglesias y monasterios? María Luisa, con su carisma oscuro y control absoluto sobre las monjas, transformó un lugar de pureza en un reino de corrupción. El fruto prohibido es dulce, y en este convento, muchas cayeron en la tentación. Y ahora, la pregunta permanece: ¿cuántos más secretos como este estarán enterrados en los archivos del Vaticano, esperando ser descubiertos? El caso de San Ambrogio es un oscuro recordatorio de cómo el poder y la manipulación pueden corromper incluso los lugares más sagrados. Lo que debía ser un refugio de devoción se convirtió en un escenario de engaños, deseos reprimidos y abusos de confianza. A través de la historia de María Luisa, se revela un mundo oculto de secretos y traiciones dentro de la Iglesia, mostrándonos que la fragilidad humana puede surgir incluso en los contextos más piadosos. ¿Cuántos más secretos como este se esconden en los rincones de la historia eclesiástica?